Buenas noches, aquí en directo desde Noticias Mi Ciudad. Es un gusto saludarlos a pesar de la situación que estamos pasando, de la pandemia. Ya tenemos aquí el profesor de economía, Mauricio Guzmán, el cual nos va a explicar pues todo lo económico y político de estas pandemias. Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación a Noticias Mi Ciudad. Para mí es un verdadero honor estar aquí con ustedes y compartir mis conocimientos. Indudablemente la parte económica es muy afectada en este tema de las pandemias, precisamente porque el hecho de que las personas tengan que mantener un aislamiento preventivo precisamente para evitar el aumento en los contagios, pues no permite que las empresas puedan desarrollar su actividad económica como normalmente lo hacen, y generando de esta manera pues algunas pérdidas económicas que para algunos empresarios es considerada como quiebra en algunos casos. En otros empresarios pues no es tan relevante porque pues de alguna manera lo pueden ejercer su actividad con algunas medidas de prevención, como son las empresas de alimentos y sus derivados, porque pues ellos no pueden dejar de producir porque entonces no podría la sociedad alimentarse, ¿verdad? Sin embargo, desde la academia nosotros hemos sido muy estudiosos de estos temas y se han llevado propuestas a los diferentes gobiernos para que puedan mantener las dos situaciones de la mejor manera. ¿A qué situaciones me refiero? A la parte económica versus la parte de la salud, que es muy importante. Ustedes ven por televisión que la mayoría de las personas de alguna manera cuestionan a los empresarios porque dicen que las personas van a trabajar precisamente para evitar que la economía se vaya al piso. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que si una economía totalmente parada en un país, pues no van a haber los recursos suficientes. Nosotros desde la academia, como les digo, lo que hemos venido sugiriendo es que se vayan reactivando de manera paulatina los diferentes sectores en los cuales se pueda mantener el aislamiento. De otra parte, pues también yo quería referirme, ya que tengo la oportunidad, de que en toda crisis siempre hay oportunidades. Bien lo han escuchado ustedes por los medios, esa palabra que indudablemente ha sido muy mencionada, reinventarse. Muchas empresas han aprovechado pues la crisis para reinventarse y no permitir caer en el hecho de quiebra o al piso, sino se reinventan, crean su propio negocio de acuerdo a la expectativa de los clientes y a las necesidades que se originan en este momento de pandemia. Con mis alumnos estudiamos mucho estos temas. Bien lo han dicho muchos conocedores de economía, que toda crisis viene con oportunidades. De alguna manera podemos ver también que no todo es malo. Con las pandemias también vemos que mejora muchísimo el tema del medio ambiente, que es una preocupación a través de los años, y que hemos podido observar que con este tema de las pandemias, la naturaleza, los animales, el mismo aire que se respira, ha mejorado de una manera muy muy notable, de tal forma que no todo es negativo en estas circunstancias en que estamos en estos momentos. Yo pienso que es momento de reflexionar, es momento de pensar que no todo es malo
y que esta reflexión que nos lleva a mantenernos en casa es precisamente para que todos nos preparemos y una vez que pase la pandemia salgamos nuevamente entre todos a reconstruir mía deteriorada precisamente por este tema de la pandemia que se originan a través de los años, y bien lo han visto ustedes en los diferentes en el diferente trasegar de los años en que han ocurrido estas pandemias. Las economías se han recuperado porque una vez pasa la pandemia vuelve y se reactiva la economía. Lo importante pues en este momento es no decaer, mantenernos en la medida que se pueda, prevenirnos para cuidarnos y salir adelante todos unidos, porque no podemos permitir que una pandemia vaya a acabar con todos, precisamente por lo que nos mencionaba el doctor científico que tuvieron ustedes acá, el doctor Daniel Guzmán, quien nos invitaba a cuidarnos y a mantener el distanciamiento social. Distanciamiento social es, olvidémonos de ese tipo de fiestas y demás cosas, porque pues esos son situaciones que aumentan los contagios y no estamos para contagiarnos, estamos para mantener el distanciamiento social, pero la economía debe ir fluyendo poco a poco en la medida que se vaya logrando. Bueno, muchísimas gracias por su aporte, lo tendremos en cuenta. Yo, por mi parte, y todos los televidentes, mi compañera Michelle Vargas está entrevistando a otras personas desde su estudio. Adelante, Michelle. Buenos días, yo estoy con César Vargas. La viruela es una pandemia que se generó en 1952, que sus síntomas eran dolor de cabeza, vómito, y después de unos días se comenzaron a generar unos granos en la piel y en la cabeza. Esta pandemia era contagiada o transmitida por un objeto, ya que pudiera ser tocado por otra persona o por contacto cercano. ¿Qué afectaciones generó esta enfermedad en la sociedad? Bueno, yo consigo que puede ser que la viruela como tal ahorita, como tú planteas que alrededor de la mitad del siglo XX es que se genera, considero que tiene un proceso histórico en gran aspecto, en el sentido de que es una de las enfermedades que se logra expandir y digamos que esparcir a nivel global con este cuento de las colonizaciones, ¿sí? Alrededor de, pues cuando viene a hacer la colonización acá completamente en América Latina, se supone que en América es como en 1492 si no estoy mal, es donde pues los colonos, ¿sí? Los españoles, los europeos como tal, ganan la conquista de América como tal, no solamente en la cuestión de guerra, obviamente estaban más desarrollados y demás, sino es porque traen también las enfermedades. Una de esas, de lo que logro percibir más o menos, es que la viruela también entra a esas, ¿sí? Entonces, si no estoy mal, la malaria también, pero concretamente la viruela se esparce y es un potencializador para ganar la conquista en América Latina por medio de los colonos. Considera que las enfermedades que se han propagado de una manera grotesca, como lo ha sido la viruela, y en estos tiempos lo que es el coronavirus, han afectado a nuestro país, en lo que es en la cultura, religión y política. ¿De qué manera? Totalmente, digamos que ahorita pues el coronavirus se supone que viene a ser un virus que ya es como del siglo XX también, pero lo que es ahorita el 2019 es la cepa, que es lo que ahorita se llama como COVID, lo que tengo entendido. Creo que afecta tanto, digamos que en manera espacial el país, pero es una afectación que viene de consecuencia a nivel mundial, ¿sí? O sea, no solamente es que el país se ve afectado, sino que es consecuencia de que de la manera global se afecta el país, ¿sí? Como un sistema, todo hace parte de un sistema. Entonces yo considero que por lo menos en la cuestión de la política, la religión, la economía, ¿y cuál es el otro que me planteas? La cultura. Y la cultura, hay unos cambios brutales en todo sentido, ¿sí? Digamos que podemos ver que en lo económico
si bien estamos ahorita en recesión económica, que no es un justificante del COVID, sino que la recesión económica pues ya se viene dando desde el 2007 y anteriormente pues desde ese sistema productivo capitalista es que se ve en consecuencia de ello, y lo que hacen económicamente es que el COVID altera la productividad y digamos que la distribución de la mercancía, ¿sí? Entonces ahorita pues por lo menos el petróleo como tal genera que empiece a bajar, ¿sí? Si la economía empieza a bajar de manera mundial, podemos ver ahorita Estados Unidos cómo está, ¿sí? Digamos una recesión económica, que si bien es una recesión económica, más adelante va a ser una crisis económica, ¿sí? Entonces el COVID altera todas estas circunstancias. Digamos que ya en cuestión política también, si uno se pone a analizar geopolíticamente, pues el sistema global altera, ¿sí? Definitivamente. Uno se pone a mirar ahorita las relaciones que se están dando, como primera economía, una de las primeras era Estados Unidos, ahora digamos que también en cuestión de cuestión política, de administrar los territorios como tal, pues ahorita China y Rusia son los que están empezando a llevar, pues como que en palabras coloquiales, la parada ahí, ¿sí? En aspectos religiosos, pues yo considero que, pues si bien la iglesia ha ido rezagándose del poder históricamente, porque pues ya ahorita el siglo XXI es otra cosmovisión del mundo como tal, creo que también pues potencia inclusive la falta de credibilidad pues de las personas, ¿sí? Digamos, si bien uno puede decir la iglesia ha perdido el poder de creencia en el sentido que no viabiliza una solución concreta de la realidad. Es decir, ahorita pues lo que se ha visto en este factor como tal protagonista del COVID para afrontarlo ha sido más bien los gobiernos como tal, ¿sí? Políticamente hablando, estatalmente hablando, pero religiosamente no, ¿sí? La religión ha estado rezagada, ha estado silenciada, ¿sí? Porque no tiene un poder de acción. Entonces también como que eso viabiliza que la gente empiece a perder credibilidad como tal. En aspectos políticos, bueno, ya lo toqué, religiosos, económicos y culturales definitivamente, ¿sí? Considero que nosotros no vamos a volver a ser los mismos que éramos. Después de esto va a ser algo totalmente diferente, si bien todo cambia, todo está en constante cambio, pero una consecuencia de ese cambio va a ser concretamente la pandemia ahorita. En el sentido de, pues si nos podemos a mirar culturalmente, por lo menos el latinoamericano, no solamente el colombiano, sino el latinoamericano como tal, no es una cuestión de muy del contacto, ¿no? Entonces como del abrazo, ¿sí? Como de todas estas circunstancias, sí, como lo que se dice también que somos el pueblo más alegre, pues yo discuto eso, pero entonces todo eso, el contacto físico y demás, pues va a cambiar, ¿sí? Ya la gente va a empezar a generar otras estructuras sociales, más bien estructuras de relación social como tal. Uno puede mirar por lo menos China, y China tiene un cambio, pues China culturalmente es muy diferente, ¿sí? La cuestión oriental es totalmente diferente, pero también una de lo justificante cultural de que ellos sean como tan alejados es una explicación de, pues no de las pandemias, porque las pandemias es global, pero sí digamos que toda esta contaminación de virus y parásitos, bacterias y demás que se ha ido esparciendo desde China mismo por el hacinamiento en comunidad como tal, ¿no? Tú en China no puedes escupir en la calle, por ejemplo. Tú en China cuando llegas, bueno, la cuestión oriental más que todo, cuando llegas a tu casa, tú te quitas los zapatos, ¿sí? Sí. Y andas sin zapatos en la casa. Entonces como que eso pues da muestras de que hay una transformación cultural. Entonces lo que planteas es que en lo religioso sobre el coronavirus esto va a afectar, pues ya que las personas van a dejar de tener un aspecto religioso frente a ello. Es que digamos, si uno se pone a mirar, y nosotros somos una sociedad goda y conservadora históricamente, ¿no? Y el hecho de uno mirar ahorita cómo pues está transformándose ideológicamente, ¿sí? Desde la perspectiva de realidad, sí, ¿sí? En el sentido de que la religión ha ido perdiendo poder nuevamente, pero ha ido perdiendo poder, si bien porque hay otra cosmovisión de entender el mundo, también ha perdido poder porque ha habido un relevo generacional, ¿sí? Es decir, uno se pone a mirar, digamos que los que son creyentes concretamente de la religión como tal, vienen a ser pues nuestros papás, nuestros abuelos, ¿sí? Digamos que uno que otro hermano así mayor, pero que sea más o menos de los años 80 del siglo XX, ¿sí? Del siglo anterior. Entonces ya ahorita como se ha transfigurado toda esta cuestión de entender el mundo, pues ya esa credibilidad como tal se ha ido perdiendo. Creo que ya no se cree tanto en el Dios,
religiosamente hablando y más bien católicamente hablando, porque nosotros somos católicos, se cree más eso en un Dios como el Estado Nacional, el Estado-Nación, ¿sí? Como el poder político y demás. Y digamos que ahorita pues uno bien ve que también es algo muy discutible, ¿sí? Y es que pues ahorita en estas crisis de emergencias del COVID, pues la Iglesia Católica es la que más ha saltado porque le generen presupuestos a la Iglesia, ¿sí? Entonces, pues es como eso. Sí. Con lo que se vive en estos momentos de cuarentena, ¿todas las personas son favorecidas? No, nunca. O sea, no nunca, debería serlo, pero no. Digamos que el problema como tal es que debería ser que la gente sea favorecida frente a estos problemas, pero yo creo que el origen del Estado colombiano que ha sido corrupto, ¿sí? Pues no viabiliza esas ayudas, ¿sí? Entonces uno puede ver, digamos, si hablamos de ahorita un análisis de coyuntura concreto de qué es lo que está sucediendo con esta cuestión del COVID frente a las ayudas humanitarias, no hay viabilidad, ¿sí? Creo que solamente se ha generado es una representación imaginaria, pues digamos lo que imaginaria, una representación social a partir de las noticias para la gente que dice, sí, sí están haciendo algo, pero no. Uno puede mirar ahorita, digamos, todos los barrios del sur, nosotros que vivimos por lo menos acá en Bosa, pues uno ya ve que la gente está saliendo a cacerolear, la gente no sale porque sí. Si uno se pega una ronda por el barrio como tal, uno ve trapos rojos por todo lado, ¿sí? Si uno mira ahorita las noticias, qué es lo que ha pasado, pues uno se pone a mirar qué es lo que está sucediendo ahorita en Ciudad Bolívar, en Altos de la Estancia, ¿no? Entonces, qué es el SMAT que ha estado ahí, qué está pasando en Usme también, ¿no? Entonces, como que toda esa cuestión es lo que, pues, uno dice, no hay ayudas como tal. Sí, digamos que también si uno se pone a viabilizar un análisis de sus supuestas ayudas, creo que tú me vas a preguntar, hacer una pregunta más concreta frente a eso ahorita, ¿sí? Para profundizarlo, pero ahorita no. O sea, no toda la gente está recibiendo esas ayudas. O sea que lo que considero frente a lo que has dicho es que entre las personas nos ayudamos más que el gobierno que ayuda a las personas. Yo considero que esa es la tarea ahorita. Siempre debería hacerlo, digamos que la solidaridad entre los pueblos es lo que se tiene que generar en estos momentos. Porque pues hay algo que ser consciente y creo que la gente como tal percibe lo que está sucediendo ahorita y es que el Estado no nos está cuidando, ¿sí? El Estado en ningún momento nos está cuidando. Es más, me atrevería a decir que nunca lo ha hecho. Se supone que en la Constitución colombiana del 91, Colombia se declara como un Estado social de derecho, es decir, que es un Estado que tiene que garantizar los derechos humanos, lo cual no lo está haciendo, ¿sí? Entonces, yo considero que la premisa fundamental ahorita es, si el Estado no nos cuida, nos cuidamos entre nosotros. Bien, tú lo planteas. ¿El gobierno está tomando buenas medidas para prevenir el contagio? No, nuevamente. ¿Sí? Y se puede ver, digamos que un factor fundamental de que se haya pues esparcido también el virus como tal, no solamente en Colombia, sino que pues todo esto parte de intereses económicos, más allá de intereses sociales. ¿Sí? Entonces, por lo menos, o sea, acá en Colombia, pues con nuestro grandísimo subpresidente, pues se logra percibir que hay intereses económicos en varios sentidos, ¿sí? Voy a enumerarlos. Entonces, uno, el cierre como tal de Avianca, del aeropuerto como tal de Avianca, no se viabilizó en tiempos que se debería generar, sino que no se cerró en el sentido de que hay una familia, si no estoy mal, creo que es una cuñada de Duque, ¿sí? Entonces, esto vuelve otra vez el interés económico. Uno se pone a mirar todas estas resoluciones, más bien de resoluciones de decretos que han salido a lo largo de la pandemia aquí concretamente en Colombia cuando llegó el virus, digamos que este artículo del 444 que salió en el mes de abril, si no estoy mal, pues da pues unos vistes claros de qué es lo que está sucediendo pues con ese interés económico en donde pues se busca la liquidez de los bancos primordialmente, así como tratar de subsanar estas deudas que tienen los bancos, pero pues la población como tal no, ¿sí? Ahora uno puede mirar, digamos, otros postulados, pues volviendo a la génesis misma del Estado colombiano como un Estado corrupto en sí, uno puede mirar qué fue lo que sucedió con los mercados en Sucre, si no estoy mal, ¿sí? Con esta gobernadora que se me escapa el nombre en estos momentos, todos estos mercados que se han robado también. Vetámonos más en el asunto político como tal y veamos que no solamente ha sido los subsidios, ¿sí? De ahorita de ayudas humanitarias, sino que los subsidios que se han generado por medio de Familias en Acción, ¿sí? De toda esta vuelta del CISBEN, que sale mucha familia beneficiada, que no existe, ¿sí? Entonces ya uno dice ahí, pues eso ha sido también para compra de votos y... Muchas gracias y seguimos con Natalia Gutiérrez. Vale. Les traje al
doctor científico Daniel Guzmán desde la Universidad de Málaga de España, el cual nos viene a hablar sobre todas las pandemias o algunas de las pandemias que han pasado durante el mundo. Bien, buenas noches Colombia, buenas noches Bogotá. Me apetece darte las gracias y darle las gracias al canal y al programa por darme la oportunidad de estar acá. Y para poder informaros a vosotros sobre las pandemias y sobre los cuidados que debéis tener, básicamente. Podemos empezar hablando sobre la pandemia de la gripe española de 1918, en la cual fue una pandemia causada por un brote de virus de influenza A, del subtipo H1N1, el cual vosotros, los colombianos, ya conoceréis. A diferencia de otras pandemias de gripe, esta pandemia atacó no solamente a los más vulnerables, por decirlo de alguna manera, sino también a aquellas personas jóvenes y supuestamente saludables. Atacó a todas estas personas y en total dejó a 50 millones de muertos en todo el mundo. Entonces, de esto podemos sacar que no solamente las pandemias van a atacar y van a contagiar a los más viejos y a los más vulnerables, por decirlo así, sino que también puede contagiar a todos. Así que tened cuidado, en serio, esto es algo importante y es importante que os quedéis en casa y que no salgáis. Es muy importante todo lo que nos acabo de decir, pues sí, nos puede servir. También pues una pregunta es ¿por qué le llaman ¿por qué le llaman la gripe española si se originó en Estados Unidos? Bien, la gripe se originó en Estados Unidos efectivamente en 1918, más esta gripe fue llevada a España por viajeros y por negocios más que todo, también por turistas, claro. Entonces lo que pasó fue que en España se concentró toda la gripe, aunque haya sido más bien originada en otro país, y de ahí surgió que esta pandemia nos afectará a nosotros, a mi país, España, más que todo, a comparación de otros países en el mundo. Dejó más muertos en España y nos dejó una crisis económica mucho más grande. Es por esto que es conocida como la gripe española. Pues sí, es muy importante lo que nos acabas de decir. Y pues ahora háblanos un poco sobre la gripa asiática. Bien, siguiendo con la línea de pandemias del siglo pasado, después tuvimos la pandemia de gripe de 1957 a 1958. Esta fue la gripe asiática. Fue una pandemia de gripe causada por un brote de influenza virus tipo AH2N2 que se inició en China, como el actual coronavirus. Tuvo una alta mortalidad, con estimaciones de alrededor de 1.1 millones de personas fallecidas por causa de la pandemia. De China pasó aproximadamente en el mes de abril a ese año a Hong Kong y Singapur también, en donde se difundió también a India y a Australia, lo cual pues podemos decir que fue una pandemia que se desarrolló y afectó bastante a los continentes de Asia y Oceanía, incluso hasta allá llegó la pandemia. Y bien, también podemos decir que después, posteriormente, también fue hasta Europa y Estados Unidos entre octubre y noviembre de 1957. Y en menos de 10 meses el virus alcanzó una distribución mundial. La rápida difusión de la pandemia fue debida a dos factores, que fueron el incremento de la rapidez de los transportes y vuelos internacionales. Es como lo que estaba mencionando antes por la pandemia española, por la gripe española, que gracias o más bien debido a estos viajes de negocios infectaron a España.
y también la mutación sufrida por el virus, que es también lo que está pasando actualmente. Yo como bacteriólogo he tratado de estudiar y estoy estudiando junto a los científicos más importantes de este siglo y estamos tratando de averiguar cómo es que este virus, el coronavirus, ha mutado tanto. Y es que antes, verdaderamente, no afectaba a tanta gente y ahora lo que está haciendo la mutación es que el contagio y el virus y sus consecuencias están alcanzando a más gente, lo cual nos preocupa bastante a todos. Pues sigamos con el tema de las pandemias y háblenos un poco sobre la gripe de Hong Kong. Claro, bien, la pandemia de gripe de 1968, que también es conocida como la gripe de Hong Kong, fue una pandemia de gripe ocurrida en 1968. Al parecer, una nueva variación de hemaglutinina del virus influenza A subtipo H3N2, que además contenía la neuraminidasa de N2 del subtipo H2N2 mediante el cambio antigénico. Bueno, esto que acabo de decir es que era una pandemia que tenía varios virus. Era una pandemia que tenía varios virus mutados en uno solo, lo cual la convertía pues bastante peligrosa. Bueno, bien, podemos ver que se originó en 1968, pero también acabó en 1968 gracias a los esfuerzos mundiales y también también podemos ver que murieron 1 millón de personas estimadamente en todo el mundo. Bien, entonces, hablando de estas pandemias y como moraleja para que podamos ver la importancia de lo que está pasando actualmente, podemos decir que jóvenes, no os confiad, no se confíen en vosotros y en su salud impecable. No, cualquier persona se puede contagiar, no salgáis de vuestras casas, porque si os quedáis en vuestras casas y cumplís la cuarentena, nos harás el trabajo más fácil para poder acabar este virus rápidamente, como por ejemplo la gripe de Hong Kong en 1968, que se acabó en ese mismo año. Queremos lograr esa meta, pero si no correspondéis a las normas, no podrá llevarse a cabo esto. Bueno, aprovechando que está aquí con nosotros, ¿nos podría hablar un poco sobre el SIDA, la enfermedad del SIDA? Bien, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Es el virus que causa el SIDA. Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita el sistema inmunológico. A medida que el sistema inmunológico se debilita, la persona está en riesgo de contraer infecciones y cánceres incluso, que pueden ser mortales. Es por esto que tanta gente con VIH o con SIDA mueren. Cuando eso sucede, cuando la persona tiene VIH, lo siento, y contrae otro tipo de virus y se empeora, es cuando llega el SIDA como tal, la enfermedad. Una vez que una persona tiene el virus, este permanece dentro del cuerpo de por vida. Si te infectas con VIH, vas a tener el virus por siempre dentro de tu cuerpo. Algunas de las causas de este virus se transmite por ciertos fluidos corporales, como lo puede ser la sangre, los fluidos rectales y la leche materna y demás. Bueno, principalmente, creo que está de más decirlo, pero de todas maneras cabe aclarar que es una enfermedad de transmisión sexual principalmente. Muy bien, doctor, se nota su experiencia como profesor, pues ya que se expresa muy fácilmente, ¿no? Y pues ahora nos podría hablar un poco sobre la gripa porcina, que de hecho dicto clase en España. Un saludo para los posibles televidentes que sean estudiantes míos de la Universidad de Málaga, de la carrera de bacteriología. Bien, de hecho la gripe porcina es una enfermedad infecciosa causada por cualquier virus perteneciente a la familia de virus Orthomyxidoviridae y que es endémica en poblaciones porcinas, lo cual quiere decir que es una enfermedad bastante común dentro de los cultivos de cerdos.
Han sido clasificadas como influenza virus C y en algunos de los subtipos del género influenza virus A. Aunque la gripe porcina no afecta en regularidad a la población humana, existen casos esporádicos de infecciones en personas. Generalmente estos casos se presentan en quienes trabajan con aves de corral o con cerdos, y pues estas personas pueden ir a contagiar a los demás, lo cual pues dio lugar a la pandemia que pudimos apreciar, de hecho acá en Colombia hace unos años. Ah, Muy bien, ahora nos podrías explicar un poco los síntomas. Sí, claro. En la influenza porcina, la gripe porcina, algunos de los síntomas pueden ser fiebre, pero no siempre durante durante todo el virus. Escalofríos, la persona tose bastante, tiene dolor de garganta, congestión o goteo nasal. No debemos olvidar que todas estas pandemias son de gripe, puesto que se contagian por el aire, y por eso es que tienen tantas consecuencias dentro del sistema respiratorio. Y bueno, dolores del cuerpo también en las articulaciones, dolor de cabeza, fatiga, diarrea y náuseas y vómitos. Entonces, con esto también podemos deducir que las personas que trabajan con animales y que trabajan con cerdos y con aves de corral tienen que tener cuidado, debido a que pueden también contraer enfermedades por eso y después ir a contagiárselas en los demás. Debéis tener el cuidado específico para este tipo de trabajos, más que todo dentro de las fincas y de las ganaderías colombianas. Muy bien. Quiero aclarar que esta entrevista es exclusiva para Noticias Mi Ciudad, ya que el científico es muy ocupado y pues ha sacado tiempo para regalarnos esta entrevista. Ahora, ¿será que nos podría hablar del cólera? Claro que sí. El cólera mató unos 3 millones de personas. Fue una pandemia también bastante mortal, 3 millones de personas. El cólera es una pandemia actual causada por Vibrio cholerae, que es una bacteria, además de fiebres y dolor abdominal. El cólera suele matar a los afectados debido esencialmente a la deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar, debido a la velocidad a la que se pierde el agua, debido a la diarrea que causa este virus, esta bacteria. Sin duda, el brote de Haití u otros más modernos son los más recordados de cólera. Para detener el cólera se suele tratar con especial cuidado los alimentos y el agua, principalmente focos de infección. El cólera cuenta con 3 grandes epidemias, no solamente una, ocurridas en el siglo XIX y epidemias más extensas en el siglo XX, cuya suma total supera los 3 millones de muertos. Claro, y no nos podemos ir sin antes hablar claramente de la peste negra o la peste bubónica. Bien, la peste negra o bubónica fue la pandemia de peste. Fue una pandemia bastante letal en la historia, aunque necesitó varias decenas de años para causar los estragos de la gripe española, que la gripe española fue en unos pocos años. La gripe bubónica causó unos estragos bastante extensos, pero durante varios años. Su renombre esencialmente viene de las implicaciones sociales e históricas. La gripe española fue una gota más en un mundo que se convulsionaba ante la guerra. Casi pasó desapercibida por ser una calamidad que añadir al día a día. Pero la peste negra fue la provocación que necesitaba la sociedad para evolucionar en una época de cambio. Doctor, muchas gracias. Ya se sabe que el tiempo en televisión es muy corto, pero usted ha sido muy explícito y creo que nos ha dejado bastante claro todos los temas. Y hasta nos ha dado bastantes recomendaciones para que esto acabe pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Estaré atento a cualquier otro tipo de entrevista que me hagan, claro que sí. Siempre dispuesto a ayudar a la humanidad y siempre dispuesto a tratar de brindar soluciones a todo este tipo de problemas. Desde los departamentos en todo el mundo de bacteriología y de microbiología estamos
trabajando fuertemente. Nunca deben olvidar esto, que estamos trabajando por ustedes y por terminar con este virus. Y bueno, que tengan buena noche y cuidaos y os debed quedar en casa, siempre. Gracias. Buenas noches, Colombia.